Amables televidentes, gracias por estar en la hora con Gregory nueva vez. Recibo con muchísimo agrado a Miguel Guerrero, periodista dominicano, escritor dominicano, historiador dominicano, profesional de la comunicación dominicano y sobre todo, buen dominicano. Hola Miguel. Gracias. Te saqué una sonrisa. No hay mejor presentación que esa. Me preocupa y por eso me motivo a hacerte la invitación que tan cortésmente tú aceptas, Miguel. Agradezco, me das parte de tu tiempo. Me preocupa cómo estamos en este momento en República Dominicana en diferentes aspectos. En el aspecto sobre todo económico y lo que puede derivarse de una expectativa que teníamos cifrada en un ajuste al esquema financiero económico nuestro. Había una reforma fiscal que durante años se esperaba para verdaderamente sincerizar lo que es una economía que verdaderamente también ha crecido años tras años, pero que había que sincerarla. Ya no va a haber reforma fiscal. Entonces, esa preocupación tengo, esa parte económica que tú manejas también empíricamente y por el conocimiento que te da tu capacidad. ¿Qué visualizas ante esta nueva situación de que no tenemos reforma fiscal? Mira, yo creo que uno de los grandes problemas que el presidente se impuso, porque viene de su propia decisión, es haber pretendido fundar una nueva república. Y cuando tú escuchas el discurso del presidente y el discurso de sus seguidores, te das cuenta de que el país nació el 16 de agosto del año 2020, cuando él asumió por primera vez la presidencia de la República. Todo lo que se logró en tiempos atrás de esa fecha no existía y no tenía relativa importancia, ni siquiera relativa importancia, porque importancia no tenía ninguna en el discurso oficialista. El presidente quiso en 4 años hacer una reforma fiscal, se desistió de ella en el 2021, quiso hacer una reforma constitucional que no sé cuál es el propósito real de ella, porque realmente no cambió nada, absolutamente nada. Cambió unos cuantos artículos de la Constitución del 2010 bajo la idea, a mí me parece un poco pretenciosa, de que esa reforma introducida va a crearle un candado adicional en una Constitución para que nadie en el futuro se entusiasme tanto con el cargo que ejerce la presidencia y pretenda perpetuarse permanentemente en el poder. Bueno, pero la Constitución tenía ya ese candado, porque la reelección de suya el 19 de mayo, en las elecciones del 19 de mayo, lo inhabilitaba automáticamente para ser candidato jamás. No había necesidad entonces de ese reforzamiento. Es decir, y lo que el pretendido candado adicional, es decir, que ningún presidente y ningún funcionario público podrá beneficiarse de ninguna reforma realizada en el mandato suyo. Bueno, pero a mí me parece eso irrelevante y no es un candado realmente, porque el que quiera reelegirse puede lograr, si tiene mayoría en el Congreso, como él la tiene, y lo logró sin ningún tipo de oposición, hacer lo que él entiende que ningún otro podrá hacerlo en el futuro. O sea, que es reversible esa situación. Bueno, todo, se puede revertir. Sí, claro, todas las constituciones pueden ser modificadas. Hay algunas constituciones en otros países que hay algunos artículos de esa constitución que son inamovibles, que no pueden ser cambiados a menos que no se cambie la Constitución, pero no ese artículo dentro de la Constitución. Yeah. Bueno, quiso hacer una reforma de la policía. No creo que la policía haya sido reformada en todos estos 4 años. Cometió un error para mí garrafal, es decir, tú no puedes pretender reformar una institución sin la participación de quienes realmente conocen esa institución. No se la puede dejar solo a la Constitución, pero no puedes hacer una reforma de la policía sin una intervención y sin la opinión de la policía. ¿Entiende? Que eso fue lo que pasó. ¿Y la policía está al margen de esa reforma? Bueno, él contrató a una persona, a un supuesto técnico en la policía, un español, no recuerdo cómo se llama,
que creó muchísimos problemas internos, incluso con altos oficiales de la institución, que manejó esa reforma sin lograr llegar a ella, porque la Constitución de la República no ha sido, digo, la reforma de la policía no ha sido, realmente no se ve. Porque yo creo que toda reforma policial tiene que tener un objetivo fundamental, que es rescatar o ganarse el respeto y la consideración y la confianza del público. Si esa confianza y ese respeto no se logra, no se podrá reformar la policía, porque tiene que haber un entendimiento, tiene que haber la aceptación de que la policía es una defensora de la sociedad y la gente acepta eso como una condición, pero la policía tiene que ser distinta. Recientemente, a propósito, se ha puesto al conocimiento, lo vimos la semana pasada, 1000 y algo de jóvenes en la primera graduación dentro de la reforma, 1100 jóvenes. Bueno, pero tú estás ingresando, yo no sé si una reforma consiste en ingresar nueva gente más preparado. Es una doctrina. Los prepararon durante un año. Sí, la reforma tiene que venir acompañada de una doctrina policial nueva. Es decir, cuáles son los objetivos de la policía que se persigue. Estas son las normas policiales, eso es lo que corresponde. Mira, yo hice una vez un mensaje en las redes que a mí me resultó muy curioso, ¿verdad? Porque los dominicanos no entendemos muy bien todavía lo que es una democracia funcional. Es decir, todavía atento a mí y sabe quién soy yo, eso todavía es un obstáculo al buen funcionamiento de un sistema democrático. Entonces, una vez yo iba por una calle, iba para mi oficina. Yo no conduzco ya, después de un accidente grave que yo tuve que afortunadamente salí ileso con mi esposa. Digo, yo conduzco, pero yo prefiero no conducir, especialmente en la ciudad, porque tú haces un tránsito alocado en la ciudad. Y entonces, dos motoristas se metieron en vía contraria y por poco me embisten. Y había un policía en la esquina, entonces yo le dije, oficial, pero usted lo dejó entrar. Y entonces el tipo se me acercó con cara de pocos amigos y me dijo, ¿y usted no ve que son dos motores? Y yo le dije, tiene razón, excúseme, son dos motores. Es decir, ¿qué te dice eso? Que la policía entendía que dos motores, que una vía no entre, era para gente que conduce un vehículo de 4 ruedas, ¿entiendes? No dos motores. Entonces, una reforma policial no se logra realmente graduando policías nuevos ni creando. Se necesita una doctrina. Como la democracia. Una democracia no funciona a base de leyes y decretos, porque lo fundamental en una democracia es el respeto de las libertades ciudadanas. Y el respeto de las libertades ciudadanas no solamente consiste en el respeto del gobernante hacia los gobernados, ni del respeto de los gobernados hacia el gobernante. Tiene que ser una relación múltiple. Es decir, para yo vivir en democracia contigo, tiene que existir una coincidencia de opinión. Es decir, tú sabes que tú no puedes hacer algo que me afecte y yo sé que no puedo hacer algo que no te afecte. Entonces, cuando yo voy manejando un vehículo, y dice una vía no entre, yo entro, yo te estoy violando tus derechos porque yo estoy violando una norma. Y en los países donde hay una democracia, la gente dice una vía no entre, la gente no pregunta porque no puede entrar, simplemente no entra, porque no se puede entrar. ¿Entiendes? Entonces ese es un concepto que se aprende con el tiempo, porque la democracia es un hábito ciudadano, es un hábito ciudadano. Yo no puedo, ¿por qué yo no hago eso? Porque no puedo hacerlo. ¿Y por qué tú no lo puedes hacerlo? Si te basta con que tú vayas ahí y lo hagas. Dice, pero no puedo hacerlo. ¿Entiendes? Y no me pregunten por qué no puedo hacerlo, porque yo entiendo que no puedo hacerlo y no lo hago. Entonces, mientras no haya un entendimiento, la sociedad dominicana, los ciudadanos, tú y yo, y el que está enfrente de nosotros, o el vecino, no entiende a esas cosas,
la democracia no funciona. Entonces el presidente desistió de crear una reforma fiscal que el país necesita, porque los organismos internacionales, el empresariado, el propio gobierno entienden que esa reforma ha sido dilatada demasiado tiempo. Hay consenso en ese criterio. En ese sentido, no, pero además es uno de los compromisos, es uno de los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, correcto, que es una ley que tiene ya más de 10 años y que no se ha cumplido, y de la cual solamente se ha cumplido el pacto de la educación y el pacto eléctrico parcialmente, porque todavía tenemos una crisis eléctrica mayor de la que hemos tenido. Hemos regresado a los años 70 y 80 del siglo pasado en términos de energía eléctrica, habiendo superado el grave problema que existía entonces, que era la generación. La generación. El problema aquí ya no es la generación, es decir, y la tarifa, y la peor tarifa, que es lo que no acabamos de entender, la peor tarifa, la más grave, es el apagón. Es el apagón. ¿Cómo así? Esa es la tarifa más cara, el apagón, porque si tú tienes una luz estable y genera bien y se distribuye, no hay pérdida en la distribución, automáticamente la tarifa tiene que bajar. Pero yo prefiero pagar una tarifa alta que me dé energía eléctrica y no pagar una tarifa alta con apagones. Muy Entonces, la peor tarifa, la más cara de las tarifas es el apagón. ¿Entiendes? Cosa que uno tiene que entender. Entonces, el gobierno ha desistido de una reforma fiscal. Primero porque no ha dado señales y nunca dio señales de que esa reforma fiscal, que necesariamente iba a venir acompañada de nuevos impuestos y aumento de algunos existentes, tenía que venir acompañada, aparejada de una disminución del gasto público, un gasto de calidad. Es decir, el presidente insiste mucho en eso, de que se está haciendo y que debe hacerse. Bueno, pero no le da valor con los hechos a lo que dice verbalmente, ¿entiendes? Porque el gobierno tiene un gasto superfluo que gasta enormes cantidades de dinero que podría ahorrarse. Por ejemplo, el gasto, la pérdida, como se llama, el gasto, el pasivo tributario del gobierno dominicano, es decir, lo que deja de cobrar por las exenciones, es casi equivalente al 4% del Producto Interno Bruto. Correcto. Entonces, se ha publicado en las redes en estos días que por concepto de exoneraciones de vehículos a los diputados y a los senadores, el gobierno ha dejado de percibir en impuestos más de 2.500 millones de pesos dominicanos. En 4 años. En 4 años. Entonces, no me venga a mí, no me suba, no me ponga nuevos impuestos si tú no estás comprometido ni decidido también a reducir o a ofrecer la parte tuya de ese compromiso. Por ejemplo, y el gobierno dice, bueno, pero en la reforma que se propuso, había 7 u 8 productos de alto consumo de la canasta familiar que iban a estar exentos de ITEVI. Bueno, pero con todos esos impuestos, esos productos van a aumentar de precio. Y lo que tú le vas a quitar, en el ITEVI se lo va a poner en el precio real, ¿entiendes? Entonces, no había tal asunto. Entonces, el problema es que el gobierno no encontró apoyo en la población porque no consultó. Quiso hacer una reforma fiscal de diseño absoluto suyo y no con la participación del resto de la sociedad dominicana. Es decir, él presentó una propuesta que nadie conocía y dice, eso es lo que va. Y la gente le dijo, eso no va. Porque dime cuál es tu parte, cuál es el sacrificio. Tú me estás imponiendo muchísimos sacrificios. ¿Cuál es el tuyo? ¿Entiendes? Que el gobierno deja pérdida. Los gobiernos no pierden nada porque los gobiernos no están ahí para hacerse ricos. Y normalmente cuando un país tiene un gobierno muy rico, la sociedad empobrece porque el gobierno se enriquece a costa de la sociedad que gobierna. ¿Entiendes? Entonces yo prefiero una sociedad rica y un gobierno modestamente, modestamente rico, pero no me haga un gobierno que gaste muchísimo dinero sin ningún tipo de control del gasto público, porque todos los días se están publicando aquí noticias de que una obra recién construida, hace 1 año o 2 años, ya necesita una reparación
que se supone que debe hacerse cada cierto tiempo, cada 10 o 15 años, ¿no? Lo que pasó ahora con el muelle ese que se prácticamente, urgentemente tuvieron que ir a repararlo, pero hay carreteras inauguradas hace 2 años que ya no sirven para nada. ¿Entiendes? Entonces el gobierno tiene que dar respuesta a todo eso antes de exigirle a la población algún nuevo otro sacrificio. Entonces el problema que yo creo que existe en la sociedad dominicana ahora con relación al tema de la reforma fiscal es que el gobierno pretende hacerla por la vía administrativa, a través de impuestos, a través de impuestos creados por decreto presidencial. Eso sería una alteración del orden, para mí, porque eso el gobierno estaría asumiendo una potestad que le confiere la Constitución al Congreso de la República, que es el único que está dotado y autorizado constitucionalmente en materia de imposición impositiva. Es decir, el gobierno no puede crear impuestos, el gobierno propone impuestos, pero no puede crear los impuestos, para eso está el Congreso. ¿Entiendes? Entonces yo creo que eso es muy peligroso. Estamos viviendo en una situación sumamente delicada. Paralelo en el tiempo a esta situación de que se presenta un proyecto de reforma fiscal, que como vemos ya no existe, se reforma la Constitución. Al mismo tiempo estamos tratando de establecer la reforma al Código Laboral, la reforma al sistema de salud. Entonces, tenemos en la reformulación presidencial un detalle que me llama la atención. Había la decisión del presidente de la República de eximir al Congreso Nacional en el área de los diputados de alrededor de 53 diputados. A final de cuentas, solamente habrá 20 diputaciones menos. Esa idea original va acorde a lo que necesitamos. Tenemos muchos diputados, 20 es suficiente, debieron ser 53. ¿Qué opinión tienes? Bueno, tú lo has dicho, es decir, ¿por qué 20 y no 53? ¿Por qué no 70? ¿Por qué no 18? Explícale al país por qué. Porque la Constitución dice que todas las provincias tienen que tener 2 representaciones en la Cámara, mínima. Son 32 personas. ¿A quién tú le estás quitando? Exactamente, ¿entiendes? Y la Constitución establece que hay un número de diputados en relación con el número de habitantes de una demarcación. Pero, no sé, el presidente no ha dicho, ni nadie le ha dicho al país, ¿por qué esa reducción? A lo mejor lo que más le conviene al país en algún momento es hacer un congreso unicameral, como en muchos otros países, porque nosotros tenemos dos congresos, ¿no? Bueno, muchas veces cuando hay una distribución más o menos equitativa y hay un congreso multicultural y multipartido, las atrocidades de una Cámara la puede anular la siguiente. Y eso es un mecanismo de autodefensa, pero yo creo que en países como el nuestro bastaría una sola Cámara, incluso por razones económicas, porque los congresistas abusan de la autoridad que tienen. ¿En qué sentido? Bueno, el Congreso está hecho, según la Constitución de la República, tiene 2 funciones fundamentales. Crear las leyes y hacer de control del Poder Ejecutivo. Por eso es que cada cierto tiempo el presidente, el 27 de febrero, concurre a la Cámara y pronuncia el discurso de su última gestión, del último año de gestión, y presenta, rinde cuenta al Congreso. Esa rendición de cuentas no consiste en el discurso que pronuncia el presidente, porque el presidente lo que hace es campaña política, dice lo que hizo, pero junto con ese discurso, el gobierno lleva normalmente una serie de documentos donde detallan escrito todo lo que hizo el gobierno en esa gestión. Y entonces el Congreso tiene que aprobar esa rendición de cuentas, que lo hacen automáticamente, porque ningún diputado y ningún senador se molesta en leer esos documentos. Eso no ha pasado nunca. Pero es un formalismo que no se cumple, pero es un formalismo, debería ser una garantía de la Constitución de la República. Entonces, yo no sé para qué sirven 2 congresos, le sale muy caro al país. Los congresistas, mira,
Mira los senadores tienen el barrilito. La gente no tiene una idea de lo que es el barrilito. El barrilito es, durante uno de los gobiernos del PLD, no había un diputado y un senador que no tuviera una fundación. No había un diputado, muy poco, y senadores. Entonces, en el presupuesto de la República se asignaba un presupuesto para eso. Ellos mismos se aprobaban para sus fundaciones. Y entonces, en la gestión presidencial del Senado, de Reinaldo Pared Pérez, se hizo algo que se intentó presentar como algo que modificaba eso que yo llamo una atrocidad. Y entonces lo que se hizo es que se le dio, se creó el famoso barrilito. Yo no sé quién fue que lo bautizó como eso, porque en la Cámara de Diputados se le llama cofrecito, porque cabe menos que lo que cabe en un barrilito. Entonces, por ejemplo, el senador de Santo Domingo, los senadores reciben como barrilito todos los meses $1 por cada ciudadano de su demarcación o de su provincia registrado en el padrón electoral. Eso significa que el senador del Distrito Nacional se engulla o recibe mensualmente alrededor de 1.250.000 pesos por concepto del barrilito, más o menos. Porque es la cantidad de habitantes que tiene que registrado en el distrito. padrón. Muy bien. Y el del Santo Domingo es de algunos 100.000 o 150.000 más. Adicionales. Así es. Entonces, pero aparte de eso, se otorgan bonos, ¿no? Vamos a comenzar desde enero, Día de los Reyes, Día de los Enamorados, Día de cualquier cosa. Semana Santa, de que para las habichuelas dulces. Las habichuelas, Miguel. El Día de los Padres, el Día de las Madres, el Día de los Padres, el Día de los Muertos, en su cumpleaños. Y entonces en Navidad. Entonces eso, por concepto de bono y con el barrilito, un senador recibe millones de pesos al año sin justificación y puede hacer uso de ese dinero como le venga en gana. Miguel, pero algo entonces, partiendo de que puedo estar de acuerdo contigo, y supongo que estoy de acuerdo contigo, sin embargo, entonces algo anda mal, porque eso que mencionas que sucede hoy día, sucedió ayer, antes de ayer, hace años, y nada cambia, nada cambia. Las críticas, los lamentos, las observaciones, los razonamientos, no surten efecto. La sensatez con la que hablas no surte ningún efecto y nada cambia, no toca la sensibilidad ni de quienes pueden variar eso, ni de quienes se benefician de eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es que somos así y tú estás mal o yo estoy mal? ¿Qué es lo que pasa? No, yo lo que creo es que hay un abuso de poder en las instituciones del Estado. Mira, yo te voy a decir por... Pero no se frena. Bueno, no. Nada lo frena. Bueno, pero exactamente, no se frena, porque la gente no tiene conciencia de lo que está pasando. Realmente, te voy a poner un ejemplo. Una de las leyes más importantes que se han aprobado en el país, que duró la discusión como 10 años, y se hicieron muchísimos sondeos y consultas a lo largo, es la Ley de Seguridad Social. Después de 10 años de discusión de esa ley, creo que 11 o 2 años, no importa el número, pero muchos años, y que fue celebrada como un avance en materia social en la República Dominicana. Esa ley tenía 3 principios básicos. 3 principios básicos tiene. Tiene que ser única, universal y obligatoria. ¿Qué significa eso? Que no puede haber otro sistema de seguridad social en el país. Y que todos los ciudadanos, sin importar su categoría, se beneficien o tienen que estar afiliados participando. Única, obligatoria y universal. Es decir, que tiene que tener una cobertura total que beneficie a todo el país. Bueno, el Congreso que aprobó esa ley, con esos 3 principios fundamentales que hacen operativa y que le dan sentido a la Ley de Seguridad Social, se crearon su propia seguridad social. Tienen un sistema de pensión diferente al sistema de pensión los congresistas. Tienen un sistema de seguridad, tienen su propia ARS, tienen su propio sistema de pensiones y tienen todo eso. Es decir, ellos violan sus propias leyes. Entonces la gente no... Aquí tiene que haber una discusión franca algún día. Yo no sé si me queda tiempo para yo presenciarla o ser testigo de esa discusión.
¿qué es lo que finalmente aquí se necesita? Que haya lo que otros países han logrado, incluso en situaciones más adversas que la República Dominicana. Mira, Irlanda que estuvo desde el comienzo del siglo pasado envuelta en confrontaciones de carácter religioso, donde en Belfast y en cualquier otra ciudad de Irlanda, un católico veía a un protestante y le entraba al protestante, y un protestante veía a un católico y le entraba al católico. Estuvieron en guerra. Llegaron un día que se dieron cuenta que no podían seguir peleándose y que las diferencias religiosas, que no eran tantas porque son cristianos, tanto los protestantes como los católicos, se sentaron a la mesa y discutieron cuáles son nuestros problemas. Vamos a ponerle, y acordaron una serie de asuntos, sin renunciar a sus diferencias. ¿Qué es lo que yo he dicho? Que es cuando una sociedad llega a un nivel de madurez, que dice, tenemos que ponernos de acuerdo para no seguir matándonos entre tú y yo. Pero tú vas a seguir, pero yo no voy a aceptar tus ideas, ni tú vas a aceptar las mías. Digo, yo no me voy a rendir a las tuyas, ni tú te vas a rendir a las mías. Pero yo tengo que respetar la tuya y tú tienes que respetar la mía. Pero ahora, esto que hemos acordado a un nivel con un programa prolongado de 10 años, porque los grandes acuerdos no son de un año, no son de corto plazo, tienen que ser de largo plazo para que funcionen. Porque como yo te decía ahorita, la democracia es un hábito ciudadano. Tú aprendes a entender la democracia y lo que tú hacías antes ya no lo puedes hacer a partir de ahora. Es decir, tú vas ahí, yo llegué y hay una fila y tú vas a comprar sellos, tú esperas que te pones en la cola de la fila y esperas que la fila avance. Tú no puedes entrarte ahí, quitarle el que está delante y porque tú atento a mí, porque yo soy fulano de tal, ni nada de eso. Porque eso no existe en la democracia. Si tú no tienes tiempo para esperar, te vas y vuelve otro día. ¿Entiendes? Pero tú tienes que respetar los que llegaron primero. Entonces, si aquí se tiene que sentar un día la clase política y la inteligencia nacional, más que la clase política, y decir, señores, si queremos llegar al futuro, si queremos el lugar que nos corresponde o que desearíamos en el futuro, en el mañana, en el porvenir, tenemos que ponernos de acuerdo y superar ciertas debilidades. Esto no puede seguir así, esto tampoco, vamos a buscar un arreglo. Y entonces, después que nos ponemos de acuerdo, decir, eso va a ser así, gobierne tú, gobierne yo, gobierne aquel o gobierne este. Pero esa propuesta y esa intención, yo la he escuchado muchas veces, pero en los periodos de campaña, Miguel. Bueno, porque no tenemos conciencia plena de cuál es el país, es decir, no tenemos... Mira, yo siempre pongo un ejemplo clásico. Todo el que leyó, bueno, el que no lo leyó cuando joven, difícilmente lo lee ahora. El libro famoso de Lewis Carroll, Alicia en el País de la Maravilla. Correcto. Que es un clásico de la literatura universal. Es decir, Alicia se pierde en el bosque y se encuentra con el gato de Cheshire. Y entonces ella le pregunta al gato y le dice, ayúdame a salir, lo encuentra. Y entonces el gato le pregunta, no textualmente, sino el sentido, ¿no? Él le pregunta, ¿a dónde tú vas? Y dice, no sé, a cualquier lugar. Pero no se puede llegar a cualquier lugar. Si tú no sabes dónde vas, no te puedo llevar, no te puedo señalar la salida, porque ¿cuál es la salida que tú vas? Si tú tienes que saber primero lo que tú persigues. Entonces yo digo que el país tiene que, primero, antes que nada, incluso previo a cualquier planificación, ¿qué perseguimos con ella? Desde luego. ¿Qué perseguimos con ella? Entonces yo he dicho, hay una pregunta que no nos hemos formulado como nación, y es la siguiente, Gregory, ¿a qué país queremos parecernos? ¿A quién queremos parecernos como país? ¿A Nueva Zelanda? ¿O a Bolivia o a Haití? Entonces una vez tú tienes esa decisión, entonces tú sabes cómo planificarla, ¿verdad? Sí. Pero planificar sin saber lo que tú persigues y lo que tú pretendes y a lo que tú aspiras no tiene sentido. Yo espero que eso que tú acabas de mencionar en este momento lo estén mirando personas que deben escuchar eso que has planteado, porque quizás de ellos dependa en este momento pues tomar y dar el primer paso.
que la sensatez lo manda, como lo dices, sin embargo no ocurre. Pero mira, no importa que escuche nadie, Bien. yo creo que eso tiene que salir de la mente de cada persona, no de lo que yo diga. Y sí, pero mucha gente piensa como tú, mucha gente piensa como tú. Vamos a hacer una pausa, Miguel, porque hiciste hace varios meses un planteamiento muy interesante que quiero conocer si ha surtido algún tipo de efecto o se quedó en planteamiento. Miguel Guerrero regresa en breve aquí a La Hora con Gregory. En breve volvemos. A la Hora con Gregory. La estabilidad constitucional es más que una aspiración. Es una necesidad fundamental para el desarrollo y la paz. La falta de estabilidad de nuestras reglas de juego ha generado incertidumbre y desconfianza, ha debilitado nuestras instituciones y ha desgarrado nuestra cohesión como nación. Cuando la Constitución es tratada como una herramienta de conveniencia, se erosiona el pacto social y el pueblo, testigo de cada modificación, pierde fe en sus gobernantes y en el futuro de la nación. Por eso he promovido una serie de candados constitucionales que garantizan al pueblo dominicano que ningún político del presente o del futuro caiga en la tentación de querer eternizarse en el poder. De ahora en adelante deberán desaparecer los hombres que se creen imprescindibles en nuestra historia, porque la alternabilidad se ha consagrado ahora para siempre y el pueblo soberano deberá defenderla. Continuamos en La Hora con Gregory, conversando con Miguel Guerrero. En tus redes sociales escribiste hace ya semanas atrás, texto más, texto menos, debemos y me interesa que nazca un movimiento cívico, no partidarista, que defienda nuestra dominicanidad, nuestra soberanía. Y lo escribiste en referencia a ese incremento gigantesco de nacionales haitianos. No se disfraza, no hay que decirlo con otras palabras, de manera ilegal, irregular en el país. Entonces, se creó ese movimiento, hubo afiliación, recibiste solidaridad en el sentido de que se te quisiera acompañar. En su momento, inmediatamente te escribí, Miguel, estoy interesado. Esa intención, ese deseo, ese propósito, no sé cómo determinarlo. ¿En qué está? Bueno, es una aspiración. Yo no he propuesto un movimiento. Yo he dicho que el país necesita un movimiento de eso. Pero no un movimiento para que la gente haga marcha ni nada de eso, sino crear en la conciencia de cada dominicano la existencia de esa necesidad. Y eso se logra con el proceder diario de cada ciudadano. Es decir, los dominicanos tienen que cuidar lo que tienen. ¿Qué te motiva a haber escrito eso? Bueno, la triste sensación de que estamos perdiendo poco a poco la esencia nacional. Y que las tradiciones y las costumbres dominicanas están pereciendo. Y que cuando nosotros hablamos de patriotismo no sabemos en sentido general de qué cosa hablamos. Porque yo veo que aquí hablamos de mucho patriotismo y no defendemos los símbolos nacionales que representan ese patriotismo. Físicamente no. Comenzando por el gobierno. El gobierno eliminó de toda la papelería oficial el escudo nacional, que no era propiedad y no fue propiedad ni paternidad de ningún gobierno en particular, porque era el símbolo. O sea, el membrete con el escudo ya no se utiliza. ¿En la papelería oficial? No. No, ahora lo que existe es una especie de cúpula del Palacio Nacional, que no es la cúpula del Palacio Nacional, se parece más al Capitolio de la ciudad de La Habana. Pero yo no quiero entrar en esa discusión, es decir,
en todos los gobiernos anteriores. Perdón, Miguel, antes que avances, ¿conoces la motivación de esa decisión? ¿Cómo surge? No sé. Quizás con la idea de cambiar todo lo que había antes, porque todo lo que había antes no existía. Y era necesario fundar nuevamente la República. Eso O sea, no estamos usando el escudo en la papelería oficial de ninguna institución. No, y ni siquiera en el Palacio Nacional. En el Palacio Nacional lo que tú ves cuando el presidente habla en la semanal o en cualquier acto público, lo que hay en el ¿cómo se llama? En el podium. En el podium lo que hay es el símbolo ese que encabeza los papeles que el gobierno usa para los decretos y toda la documentación oficial. Entonces, cuando hablamos de eso, porque el escudo es fundamental en la bandera. Sin el escudo, la bandera, no hay bandera dominicana. Incluso lo están usando en muchas actividades sin el escudo. Yo no sé qué persiguen con eso. Porque quizás por lo que dice Dios, patria y libertad. Que ahí sustancia, en esa palabra sustancia, la esencia misma de la nacionalidad dominicana, desde su origen hasta ahora. Entonces, cuando hablamos de patriotismo y no respetamos los símbolos que representan ese patriotismo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cosas que no tienen sentido. Entonces, porque tú coges la bandera nacional y le quitas el escudo, tú lo que tienes es un pedazo de tela con 4 recuadros y una cruz en el medio, blanca. Esa no es la bandera dominicana. Entonces no usamos adecuadamente el azul en el cuadrante izquierdo es superior y en el cuadrante derecho inferior. Usamos un azul que no se corresponde con el azul de la bandera dominicana. Es un azul más oscuro. El azul que yo siempre he llamado, siempre que trato el tema, me recuerda que es un azul más parecido a esa tela de muy popular en los Estados Unidos, que se usan mucho en los blazers, y que son muy elegantes, los blazers para hombres y para mujeres, que se llama Navy Blue. Pero no es el azul ultramarino, que es el que dice la ley que creó la bandera, que sostiene la bandera y que regula el uso de la bandera. Porque los colores de la bandera tienen un significado nacional, no son colores antojadizos. Azul marino, azul ultramarino, representa el cielo, la esperanza, el futuro. El rojo, la sangre derramada por los patriotas. El rojo vermellón. La cruz, el símbolo del cristianismo que abrazamos y lo consagramos en nuestro escudo. Dios, patria y libertad. Dios primero que la patria, incluso que la libertad. ¿Entiendes? Entonces no son palabras vacías. No son palabras vacías que un presidente o un gobierno o un partido pueda tratar como si fuera cualquier cosa. ¿Entiendes? Entonces, cuando vemos eso y tú pasas, por ejemplo, por el Palacio Nacional o pasas por el Palacio de la Policía o por un cuartel militar o por el Ayuntamiento del Distrito, el propio Congreso, y te voy a hacer un cuento que yo creo que te hice en una oportunidad, una historia, no es un cuento, es una verdad. Es decir, tú ves a veces una bandera dominicana ondeando al lado de otra bandera dominicana con colores azules diferentes. Es decir, ¿en qué país se puede permitir eso? ¿En qué país se puede permitir eso? Es decir, y cuando el presidente le entrega la bandera nacional a los equipos que van a competir fuera, le entrega una bandera que tiene el azul que no se corresponde con el azul de la bandera dominicana, porque nadie le presta atención a eso. Y eso tiene un valor inconmensurable. Si usted no respeta eso, ¿qué más va a respetar? No entiendo eso, no entiende eso. Entonces, yo una vez escribí, personalmente fui al Congreso, en la época gobernaba el PLD, y pasé por ahí, no recuerdo qué diligencia era que yo estaba haciendo, pasé por ahí, y vi en el Palacio del Congreso esa bandera ondeando, ¿no? Una azul, la real, y otro azul que no era la real. Pero además bandera deshilachada, que está prohibido eso, está prohibido. No se debe, porque incluso izar y bajar la bandera tiene una ceremonia particular, ¿no?, que se debe respetar.
Usted no puede estar bajando una bandera o subiendo una bandera y usted seguir pasando por ahí o oyendo una música de alto volumen como si es una falta de respeto, ¿entiende? Eso es lo mismo que si una señora que no se puede valer mucho, una dama, va a abrir una puerta y usted le interrumpe y la empuja para usted pasar primero, déjela pasar primero. Eso no le cuesta nada a usted, porque son normas que hacen grande una sociedad. Oye, ¿por qué tú no cogiste eso? Porque un japonés encuentra una cartera en el suelo y sigue caminando porque esa cartera le pertenece a alguien, que no es él. Si aquí vemos en una calle, una cartera, hay 2 muertos, ¿entiendes? Hay 2 muertos y varios heridos. Entonces, ese es el problema, ese es el problema que yo veo, que estamos perdiendo conciencia de los valores nacionales. Y eso fue la idea que yo tuve. Pero yo no quiero dirigir ninguna. Yo creo que ahí se necesita un liderazgo que yo no tengo. Una persona que represente valores que nos hacen falta y que se han estado perdiendo a lo largo de la historia. Porque el descalabro nacional comenzó en el descalabro de la escuela. Yo recuerdo perfectamente que cuando yo era estudiante, incluso ya un estudiante mayorcito, ya estaba en el bachillerato, nosotros teníamos que entrar primero que el profesor. Cuando el profesor entraba, el que no había entrado se quedaba afuera. Tenía que esperar la próxima clase, o el recreo. Y cuando estábamos en la escuela, si a mí me daba deseo de ir al baño, yo no me podía parar, abrir la puerta y ir al baño. Yo tenía que levantar la mano y esperar que la profesora o el profesor me dijera, dígame, señor Guerrero. No Miguel ni tú, dígame, señor Guerrero. Profesor o profesora, ¿usted me permite ir al baño? Vaya y cierre la puerta. Y me paraba, muchas gracias. Y iba, ¿entiendes? Entonces, eso se perdió en la escuela. Entonces, cada vez que yo digo eso, la gente dice, pero eso es tontería. Oye, lo que está pensando este tipo, está loco. Pero eso se refleja en otras instancias, claro que sí. En todas las conductas. Eso es la conducta básica. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros cuando la escuela se perdió? Porque la escuela se perdió. La escuela se perdió. Entonces, cuando perdimos la escuela, fue el primer paso para perder el hogar, ¿entiendes? Porque el respeto a los padres se reflejaba en el respeto al profesor. Entonces, aquí hay estudiantes que golpean a los profesores, pero los profesores dicen que no pueden tomar ninguna sanción porque el ministerio los sanciona. Entonces, ¿qué es lo que estamos promoviendo en este país? Nos estamos autodestruyendo. Cuando yo digo eso, pierdo... hasta me emociono y pierdo porque siento lástima por el país. Falta autoridad. Mira, sí, entre otras cosas. Claro, el principio de autoridad se perdió. Cualquier motorista, aquí la policía te dice, demos la cédula y dice, ¿qué? No va y pelear. Ahí tú ves en las redes imágenes grotescas de ciudadanos peleándose con la policía. No, y agrediendo policías y militares, claro que sí. Entonces, si se pierde... Cuando se pierde la autoridad en la escuela, se camina inseguro en las calles y el hijo le alza la voz al padre. ¿Tienes una explicación de por qué ese fenómeno? Porque verdaderamente a todos quienes somos normales nos interesa y somos proclives a que las cosas caminen en orden y con orden. ¿Qué es lo que nos ha pasado, Miguel? Bueno, eso viene de lejos. Yo digo que pasamos de una dictadura de 31 años, donde había un temor a todo y la gente no... Pero había respeto. Y respeto muchas veces infundido por el temor, que no es el respeto que nosotros debemos promover, sino el respeto por el respeto a la ley mismo y a tu derecho y al mío, ¿no? Y respeto a uno mismo, que es lo que impone, que es el respeto que promueve el respeto a todas las otras cosas. Si yo no me respeto a mí mismo es porque yo no respeto los valores en que yo creo. A eso es respeto a lo que yo me refiero. Entonces, ¿cómo voy a respetar los demás valores?
Entonces, con el tiempo eso se fue perdiendo. Nosotros salimos de la dictadura, dimos un salto gigantesco de la dictadura a la democracia. O creímos que habíamos dado ese salto. E interpretamos la democracia como la absoluta y plena libertad para hacer lo que nos viniera en gana. Es decir, ya yo no puedo respetar eso. Si ahí dice, yo tengo derecho a romper eso o a darle una patada a eso, porque antes si yo lo hacía iba preso. Ahora lo hago y no caigo preso. Ahí vino todo. Crecimos, dimos un salto sin un proceso de transición a la democracia. Y nadie se preocupó por enseñarnos o por decir, esa no es la democracia, señores. Los partidos políticos fundaron, en algún momento quisieron fundar escuelas de formación ideológica, es decir, y fracasaron todos en eso. Porque las únicas que funcionaron no eran escuelas realmente para enseñar a la gente los hábitos de una convivencia civilizada entre la gente y respetar las leyes, respetar las normas, para que me respetaran mi libertad. Yo tenía que aprender a respetar la libertad de mi vecino y de todo eso. Y entonces nadie, y los partidos políticos al final lo que crearon fueron escuelas de adoctrinamiento ideológico, lavado de cerebro, y también le enseñaron a su gente a aplaudir en los mítines. Y aplaudir y ir a los mítines, pero no le enseñaron a la gente y no se preocuparon, y eso se perdió en la escuela. Yo creo que todo comenzó con el derrumbe de la escuela, y la gente me dice, cuando yo hablo de eso, me dice que yo soy una persona que estoy desquiciada, no que yo soy una persona que no entiende esta realidad, que la escuela no es un problema, que el maestro. ¿Tú crees que yo en la época que yo estaba en la secundaria, yo podía decirle, porfa, teacher, o porfa, maestro, porfa? Miguel, la Iglesia Católica, su preponderancia, recuerdo que conversando en este programa con el padre Masalles, le hice una pregunta sobre el liderazgo. Monseñor Masalles, ya. Bueno, Monseñor Masalles está en un año sabático, según me he enterado, sí. O 2 años sabáticos, quién sabe. Le preguntaba sobre el liderazgo de la iglesia. Era uno de los obispos más inteligentes que tiene. Él me contó su historia personal. Un atleta, entre otras cosas. Él es graduado en economía. Y él llegó a la iglesia tarde, ya siendo una persona mayor. Incluso estuvo a punto de casarse y se casó con la iglesia, con Cristo y no con su novia. Él me contó esa historia muy conmovedora y es un tipo muy inteligente. Para mí es el obispo dominicano más inteligente, mejor formado. Y yo creo que es el católico más genuino que tiene la iglesia católica. Pues él, verdaderamente... Yo le tengo mucha estima, a pesar de que yo sé que es un hombre de un carácter un poco... específico. Sí, pero es un tipo, entiende y comprende la sociedad dominicana. Pues bien, en torno a él surgió un tema de verdaderamente que la Iglesia Católica en buen dominicano ya no es lo que era antes, 30 años atrás. ¿Piensas si la Iglesia Católica pudiera o no está haciendo el papel que a favor de la sociedad, con lo que estás hablando en el programa conmigo hoy, de esa influencia que tiene hacia la familia, está cercana o está aislada la iglesia en ese sentido? Mira, yo voy a permítame hacer una breve historia para llegar a lo que tú me dices. Yo soy católico de formación, me crié católico, pero yo formé familia con una joven, una muchacha que conocí en la universidad, que es evangélica, que es hija de un pastor metodista libre que murió hace ya mucho tiempo. Yo la conocí, me casé con ella y cuando tuvimos hijos, algunos de mis mejores, yo soy muy amigo del padre Manuel Maza, para que tú veas que yo tengo una relación estrecha, pero yo sigo siendo católico y mi mujer sigue siendo protestante. Nosotros decidimos que no le íbamos a dar una religión a ninguno de nuestros 2 hijos, ni a Lara, la mayor, ni a Miguel, el menor. Y que cuando ellos fueran adultos, tomaran el camino que quisieran.
Mi hija se casó por la Iglesia Católica y la casó el Padre Maza. En la iglesia que queda cerca de aquí, la Santísima Trinidad, que queda cerca de donde estamos nosotros aquí ahora. Y porque su esposo, Luis, es un muchacho colombiano que ella conoció en la universidad en Estados Unidos cuando estaban haciendo su maestría. Y los colombianos son muy católicos. Los dos países católicos más grandes son Brasil, de América Latina, son Brasil y Colombia. Y México en tercer lugar, a pesar de que la Iglesia Católica en México siempre fue muy castigada por el asunto de historia, de lo que la Iglesia representó en su momento dado, a pesar de que el grito de independencia de México comenzó en Dolores, una iglesia, y el grito fue, el pronunciamiento lo hizo el Padre Hidalgo, un sacerdote. Entonces, mi hija se casó por la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica tiene un problema, y yo me he dado cuenta, porque yo muchas veces acompaño, yo no he vuelto a la iglesia, no voy a la iglesia, pero yo nunca fui un militante católico, yo soy un católico, pero nunca fui un militante activo. Las misas católicas son ceremonias muy aburridas, eso es una realidad. Y la gente que va ahí a veces parecen convidados de piedra, que no sienten. Cuando tú vas a una iglesia evangélica, esas nuevas, tú ves todos esos jóvenes entusiasmados, practicando, aplaudiendo, cantando. Se ve que están sintiendo lo que están viendo y sintiendo el mensaje de su iglesia. No ocurre con la Iglesia Católica, desgraciadamente, yo te lo tengo que confesar. Y ahora mi hija va a una iglesia joven evangélica. Y su esposo también lo acompaña a ella y van a ese asunto. Y mis dos nietas van también a esa iglesia que se llevan. Entonces, las veces que yo acompañé, y a veces acompaño a mi esposa, a su iglesia evangélica, que es una iglesia ya para personas mayores, ¿no? La gente también participa, y a pesar de que él no participa porque canta, pero no hace cosas. Es decir, no hay esa relación entre el pastor, y cuando yo digo pastor me refiero también al sacerdote correcto. Y al pastor evangélico. No hay una relación directa en la Iglesia Católica entre el pastor, el sacerdote que oficia, y la gente que va a la misa. Y la gente va ahí a escuchar eso, nada más. Y se hinca, y se cose, y se sienta. Y entonces los sillones son sillones de madera que son, está sentado ahí una hora, es una tortura china. Y el aspecto que te menciono, esas necesidades que tenemos, de que tengamos más orden, de que respetemos las autoridades. ¿Puede la Iglesia Católica influir? ¿Lo está haciendo? ¿Está distante la Iglesia? Bueno, pero mira, yo lo que creo es que yo creo que cuando yo veo a los jóvenes o a los evangélicos participando en su ceremonia, yo no soy evangélico, yo sigo siendo católico, porque es muy difícil tú renunciar a eso. Yo no soy un hombre de iglesia. Yo respeto las iglesias y sé que la religión, especialmente las religiones cristianas, son un freno a la avaricia y al desorden y a la bestialidad humana. Son un freno. El único freno que tenemos nosotros es el temor a Dios. El único, el verdadero. Entonces, porque no sabemos lo que hay en el más allá, ¿entiendes? Y aspiramos a que haya una reivindicación de lo que uno no pudo lograr aquí en la tierra. Bueno, yo no voy a entrar en eso porque me faltan datos, ¿no? De cómo es así. Pero yo lo que creo es que a la Iglesia Católica le falta un elemento más de comunicación con sus fieles, más estrecho, que atraiga a los jóvenes a la iglesia. Los jóvenes católicos van a la iglesia por rito. Y cada vez hay menos jóvenes en la Iglesia Católica. Y las iglesias evangélicas están creciendo enormemente, porque la gente se identifica con la iglesia. El católico no se identifica con su iglesia. Incluso la vestimenta del sacerdote, del que oficia, eso es como, te hace una diferencia, no crean una comunicación real, ¿entiendes? No crean una comunicación real. Bien. Miguel, muchísimas gracias por compartir conmigo una vez más. Verdaderamente me siento muy agradado y pienso que lo que has podido conversar hoy día interesa al televidente, te identificas mucho
con lo que la mayoría piensa, quiere y desea, aunque por algo que no entiendo, muchas veces nos quedamos mirando, algunas veces hablando, pero poco hacemos para ayudar a variar las cosas que debemos tomar también de nuestra iniciativa. Cuando yo hablo o escribo, yo no pretendo que nadie me siga, porque yo creo absolutamente en la libertad de criterio. Pero yo leí, ¿me permite un minuto? 30 segundos. Bueno, yo leí un libro que se llama Esta noche la libertad, de Domenico Lapierre y Larry Collins, que trata sobre la independencia de la India y es una especie de biografía de Mahatma Gandhi. Decían que cuando Mahatma Gandhi regresó de Sudáfrica y se estableció en la India, era abogado, ejercía en Sudáfrica, llegó ahí, inició un periplo por todo el territorio de la India, aclamando por la libertad. Y se le oía en su recorrido solo, por los lejanos rincones de la India, se le oía escuchar cantar unos versos de Tagore, el famoso poeta hindú, que decía: si nadie acude a tu llamado, camina solo, camina solo. Yo he aprendido a caminar solo en este mundo y no me importa y no me hace muchas veces ni gracia que mucha gente me acompañe, porque tengo miedo de que me desvíen, ese acompañante me desvíe del camino que yo me he trazado. Muy bien, entiendo, se entiende. Miguel Guerrero ha estado con nosotros hoy día. Señores, mañana nos vemos a la misma hora. Hasta entonces.